Perlas del libro de Génesis. ¿Por qué Jacob adopta como hijos suyos a Manasés y Efraín? ¿Qué significado tenían las bendiciones bíblicas? ¿Qué bendición dio Jacob a sus dos hijos adoptivos, Efraín y Manasés? Bendito Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra, suplicamos, Señor, tu dirección y tu conducción. Te rogamos que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, para poder, Señor, encontrar las lecciones que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Estamos viajando a lo largo del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. En este libro encontramos nosotros preciosas perlas para nuestra vida. En el capítulo de ayer aprendimos acerca de la necesidad de ser buenos administradores. Las personas pueden tener muy buenos ingresos, pero si no son buenos administradores, pueden vivir siempre en carencia y en necesidad. Hoy hablaremos acerca de las bendiciones. ¿Qué significan las bendiciones? A nosotros nos gusta decir siempre que Dios te bendiga, y cuando decimos que Dios te bendiga, ¿qué estamos diciendo? En la Biblia hay bendiciones muy conocidas, por ejemplo, la bendición sacerdotal registrada en el libro de Números. Dios te bendiga y te guarde. ¿Se recuerda? Entonces, ¿qué significado tienen las bendiciones bíblicas? Continuemos nuestro estudio versículo a versículo. Recuerda el principio. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no se contradice. Animemos. Sigamos invitando a las personas a sumarse al estudio de un capítulo cada día. Sucedió después de estas cosas. ¿Después de qué cosas sucedió? Recuerden que en el capítulo 47 se cierra con Jacob. Jacob está enfermo. Ya se anuncia cuántos años vivió Jacob. 147 años. Pero antes de morir hay algunas tareas que realizar. Miren, esta es una perla que nosotros debemos asimilarlo muy bien. Miren, Jacob sabía que ya iba a morir, pero tenía tareas que realizar. Y lo más instructivo es lo que sucede en la vida de Moisés. Dios le anuncia que va a morir, pero le da tareas finales. Antes de morir debe elegir al sucesor, antes de morir debe exhortar al pueblo. Hay una serie de tareas que debe hacer antes de morir. Generalmente las personas cuando saben que van a morir se desesperan, se deprimen, lloran, andan angustiados. Hay quienes se quitan la vida. Pero para quienes entendemos en qué consiste la vida y cómo es que la muerte juega en este mundo hasta que Dios desaparezca, elimine el pecado, sabemos que la muerte forma parte de nuestra vida. Entonces, Jacob, antes de morir, debe bendecir. Esa era su tarea. Adopta a los hijos de José, los bendice y después debe bendecir a sus hijos nombre por nombre. Y miren, en la Biblia las bendiciones generalmente son profecías. No son simples buenos deseos, porque cuando nosotros buscamos una definición de bendición, es el buen deseo que una persona tiene para con otra. Pero bíblicamente hablando, una bendición es una profecía, es un anuncio.
sucedió en el caso de Jacob y Esaú cuando reciben la bendición de Isaac, y sucedería con la bendición de Jacob a sus hijos, incluidos los hijos adoptivos. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y esta enfermedad no era como las que nosotros conocemos, ¿no? Cuando aquí se refiere a enfermedad, es que tu padre ya está por morir, está en su lecho de muerte. Normalmente una enfermedad, la persona se recupera, pero esta enfermedad lo llevaría a la muerte. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. De estar recostado en la cama, ahora se siente en la cama, porque esta visita era una visita no como las muchas otras que pudo haber tenido. Esta era una visita especial. Esta sería la última visita, y esta sería una visita en la cual José recibiría una doble porción. José es constituido el primogénito de entre los 12 hermanos. Y le dijo dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. El Dios de Israel. A manera de introducción de lo que iba a seguir, Jacob relató experiencias de sus primeros días, particularmente la aparición divina en Luz o Betel, después de su regreso de Padán Aram. El uso del nombre sagrado Dios omnipotente, el relato de la aparición y el orden de sucesión de las distintas promesas relatadas por Jacob muestran que no se refirió al sueño que había tenido mientras estaba en viaje a Harán, sino a su última visión en el mismo lugar después de su regreso a Canaán. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, por cabeza de naciones, por lo más importante de las naciones. ¿Por qué? Porque esta nación que iba a surgir estaba llamada a ser luz de las naciones, por estirpe. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Dios iba anunciando desde Abraham, Isaac, ahora Jacob, y Jacob pasa esta promesa a sus hijos. Canaán es la tierra prometida. Canaán ha sido entregada por Dios a esa nación que sería luz. Nunca debiéramos perder de vista el propósito de nuestro llamado, el propósito de nuestra existencia. Si existimos, si vivimos, es por una razón. No es por la casualidad, no es por el azar, no es porque a nuestros padres se le ocurrió. Existimos por una razón. Y es esa razón la que nosotros debemos tener claro. Iba a surgir Israel, la nación luz, que sería puesta como cabeza, como lo más importante. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Miren, Jacob interpretó la promesa de Dios en Betel como que le daba el poder para adoptar a los hijos de José y colocarlos al mismo nivel de sus propios hijos. Puesto que Dios había prometido el aumento de su simiente,
y Canaán como su posesión, se sintió justificado en conceder a Efraín y Manasés una parte de la herencia prometida, igual a la de sus propios hijos. Así, José disfrutaría de una doble porción. José se constituiría en el primogénito. Solo los primogénitos recibían la doble porción, la mayor porción. Serán hijos míos. Jacob adopta a los dos hijos. Y presten atención al versículo 6. Dice, y los que después de ellos has engendrado. No dice los que puedas engendrar, no dice los que engendrarás, sino que para ese día José ya tenía otros hijos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Les estoy haciendo hincapié en esta parte porque es necesario que quede claro que no eran los dos únicos hijos de José, y que Manasés y Efraín se conviertan en 12 tribus o parte de las 12 tribus, obedece a la mano de Dios, a la intervención divina, pero no eran todos los hijos de José. Eso debe quedar claro. ¿Y por qué voy haciendo énfasis en esta parte? Porque, como vamos a ver a continuación un cuadro comparativo, se habla mucho de las 12 tribus, sobre todo cuando se habla de los 144,000 y se menciona las 12 tribus. Y muchos dicen que es literal. Ahora vamos a ver el cuadro comparativo. Este privilegio quedaba restringido a los primeros dos hijos de José. No se mencionan otros hijos de José en las Escrituras, pero sí los hubo, como dice aquí. Jacob le dice, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Ellos son tus hijos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Los demás hijos tendrían su heredad, pero formarían parte de las tribus de sus dos hermanos mayores. Eso es realmente sorprendente. Entonces las 12 tribus no surgen solo de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, pero uno de ellos, Leví, no tiene herencia. A ellos no se les da herencia porque ellos fueron separados por Dios para él. Y eso lo vamos a ahondar cuando lleguemos nosotros al libro de Éxodo, Números, Levítico. Entonces, Manasés y Efraín pasan a ser hijos de Jacob. La adopción de los dos hijos mayores colocó a José en el puesto de primogénito en lo que respecta a la herencia. Los mayores. Aquí les tengo el cuadro que quiero compartir con ustedes. En la primera columna ven ahí ustedes a los 12 hijos de Jacob. Hijos de Lea, hijos de Bila, Silpa y Raquel. Ahí he dejado unos puntitos porque en la segunda columna José prácticamente se constituye en dos, Efraín y Manasés. Y Leví deja de ser considerado tribu, no es considerado una tribu, forma parte del grupo de los sacerdotes. Con los dos hijos de José, Efraín y Manasés, se constituyen las 12 tribus. Y la tercera columna, puede usted ver allí, Apocalipsis 7, del 4 al 8, habla de los 144,000. Entonces muchos dicen, los 144,000 son las 12 tribus de Israel.
Error. No son las 12 tribus. En esos 144,000 desaparece Dan. No se menciona a Dan. ¿Por qué no se menciona a Dan? En el capítulo de mañana vamos a ver cuál es la razón por la cual no se menciona a Dan. Y Leví vuelve a ser incluido. José vuelve a ser incluido. Y continúa Manasés. Dejamos el cuadro comparativo y volvemos al pasaje bíblico. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. La madre de José, que había muerto tan prematuramente, también fue honrada de una manera póstuma en la adopción de los 2 hijos mayores de José. Esto explica la alusión hecha aquí por Jacob a su amada Raquel. Sus palabras parecen expresar un deseo no enunciado de que ella hubiera vivido para ver a su primogénito exaltado hasta ser amo del más grande imperio de su tiempo, y por lo tanto en condiciones para llegar a convertirse en el salvador de la casa de su padre. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, y que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Tal parece que la vista de Jacob había disminuido, ya no podía distinguir bien. Pregunta por los 2 jóvenes. Jacob conoce ahora a Efraín y a Manasés tras la revelación de José. En este caso, ya debe haberse encontrado con ellos muchas veces. Y ahora José va a presenciar algo que él no se imaginaba. Miren, así son los caminos de Dios. Nosotros no imaginamos lo que Dios tiene pensado para nosotros. Por eso dice Isaías 55, los pensamientos de Dios. Nosotros no los podemos ver. Y Jeremías nos habla acerca de los planes de Dios para con nosotros. Acércalos y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez. Ya no podía ver. Recuerden que su padre ya no podía ver en el momento en el cual él decide bendecir a Jacob y a Esaú. Algo similar estaba sucediendo con los ojos de Jacob. Estaban agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. No pensaba. Humanamente ya era imposible imaginar que Jacob pudiera ver a José, porque supuestamente estaba muerto, porque según sus hermanos había sido esclavizado. Pero ahora estaba allí José, el gran gobernador de Egipto. Y no solo él, allí estaban sus 2 hijos mayores. Y Jacob dice: yo no pensaba verlos a ellos. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la mano izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la mano derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Qué está haciendo José? Está ubicando a sus hijos de tal manera que el mayor Manasés esté en la mano derecha de Jacob y su hijo menor Efraín en la mano izquierda, para que Jacob bendiga
primero al primogénito y luego al menor. Así se debía hacer. Hace poco José ya ha sido constituido el primogénito. Jacob no era el primogénito, pero fue constituido el primogénito. Y así nosotros hemos ido encontrándonos con que la primogenitura, si bien estaba establecido que era por orden de nacimiento, Dios no lo disponía así. Isaac mismo fue constituido el primogénito sin haber sido el hermano mayor. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Adrede, a propósito. José, que se había postrado delante de su padre, junto con sus hijos, ve todo esto. ¿Cómo es esto? ¿Por qué cruza sus manos y dice adrede, a propósito hace esto Jacob? Recuerden aquí, la voluntad humana es una, la voluntad divina es otra y es determinante. Recuerde siempre esta perla. La voluntad de Dios siempre se va a hacer, aunque aparentemente a veces no sucede, aunque aparentemente a veces es el hombre el que se impone. No, siempre la voluntad de Dios se va a hacer. Los líderes de las iglesias deben entender que la voluntad de Dios siempre se va a hacer, aunque ellos quieran hacer su voluntad. Hay líderes que quieren manejar las iglesias a gusto y antojo, pero en breve o en mediano o largo plazo, la voluntad de Dios se va a hacer. Recuerde eso. Entonces, ante esto, José se inquieta y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Jacob empieza a bendecir. Mediante la imposición de manos, Jacob transfirió a José por medio de sus hijos la bendición que imploraba para ellos de Dios. Y empieza a bendecirlos mientras que José está inquieto. Está mal, no debe ser así. Y Jacob ahora escucha como una especie de reprensión de José. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarlo de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. A lo que Jacob responde: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Lo sé. No podía ver muy bien, pero había identificado bien quién es el primogénito y quién era el menor. Pero estaba dispuesto que la bendición era para el menor, que a partir de ahí se estaba constituyendo como el primogénito, en contra de la voluntad del gobernador José. En los planes de Dios, los cargos políticos, los títulos, las posesiones económicas dejan de ser, no tienen razón de ser. Dios establece su voluntad y su voluntad se lleva a cabo.
dentro de la bendición que empezó a derramar Jacob sobre los hijos de José. Menciona al ángel. Colocado aquí en igualdad con Dios, el ángel no podía ser un ser creado. ¿Qué es lo que está diciendo? Permítanme volver un poco. Dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que se mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Este ángel es Dios mismo. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Los ángeles no bendicen, los ángeles solo son mensajeros, transmiten la voluntad de Dios. Son agentes ministradores. Los escritores del Nuevo Testamento contaron con una revelación más plenamente desarrollada. Para ellos se trata del Verbo, el Pastor y el Redentor Jesucristo. Tanto Jacob como Job 19:21, revelan conocer a este ser divino que los libró del mal, tanto temporal como espiritual, y que completaría su obra de liberación salvándolos del poder de la tumba. El Redentor a quien Jacob y Job esperaban y del cual tanto Moisés como los profetas testificaban era Cristo mismo. Primera de Corintios 10:4, Gálatas 3:13, Tito 2:14, Primera de Pedro 1:18. Entonces, ese ángel mencionado es Dios mismo, no es un ser creado, sino el ángel de Dios, es decir, Dios manifestado en forma de un ángel. Y eso lo vamos a ver reiteradas veces en Éxodo, por ejemplo, Éxodo 32:34. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Se establece una fórmula de bendición. ¿Y qué dice esta fórmula de bendición? Dice, en ti bendecirá Israel. ¿Y cuál sería esa bendición? Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Dios había establecido que el menor sería el primogénito. Y a lo largo del tiempo, nosotros vemos cómo Efraín se constituyó en la nación más grande y poderosa, al punto que, cuando las 10 tribus se dividieron, Efraín era la cabeza. Y en muchas ocasiones, la nación era conocida como Efraín. Otras veces como Israel, otras veces como Efraín. Cuando estas 10 tribus van a ser prácticamente destituidas, dice Oseas, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Se convirtió en una nación grande, en la tribu más grande. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. La promesa de Dios fue siempre de que ellos volverían. Antes de que descendiera a Egipto, se lo hizo saber, yo voy contigo y voy a hacerlos volver. Y miren, aquí podemos nosotros aprender algo más. ¿Cómo es que Dios descendió con ellos, pero se quedaron más de un siglo? Mucho tiempo. Dios no podía hacerlos volver, o los planes de Dios se estaban realizando allí en Egipto. Todo lo que Dios hace, lo hace según el tiempo establecido por Él mismo, por el reloj profético.
Todavía no era el tiempo que salgan. ¿Qué razones habían? Todavía no era el tiempo. Cuando se cumpliera el tiempo, entonces ellos saldrían de Egipto constituidos en una nación. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Una parte más. Le había constituido en el primogénito. Y dice Jacob, la cual yo tomé de la mano del amorreo. Este es el único lugar donde se hace referencia a actos de guerra de parte de Jacob. Todos los otros textos que se refieren a la tierra que Jacob dio a José hablan de ella como comprada. Génesis 33, 18, 19, Josué 24, 32. Dado que estos textos deben referirse a la misma tierra que Jacob mencionaba como habiendo sido conquistada con espada y arco, debe ser que la propiedad de Jacob le había sido quitada por los amorreos después que dejó la región de Siquem. Génesis 35, 4, 5. Aunque el terror de Dios impidió que ellos atacaran a Jacob y vengaran la matanza de los siquemitas, parece que tomaron la propiedad de Jacob, de modo que el patriarca fue obligado en algún momento a reconquistar su propiedad por la fuerza. La Biblia nos va dando informaciones adicionales. No siempre se menciona. Por ejemplo, recuerden ustedes lo que dice Salmo 105 en relación que José estuvo con grillos en la cárcel, pero en Génesis no leemos tal cosa. Así funciona la inspiración, así funciona la revelación de la palabra de Dios. José ha sido nombrado, constituido como el primogénito de entre los 12. Efraín ha sido constituido el primogénito entre los 2 hermanos mayores. José tuvo más hijos. Las bendiciones que se derraman sobre cada uno en la Biblia eran profecías, profecías que se cumplían al pie de la letra. Y cuando usted bendice, ¿qué es lo que está anunciando? ¿Qué es lo que está deseando? La bendición de Dios para con nosotros, la mayor bendición es que su gracia sea aceptada, porque Él nos la ofrece. Acéptalo. Y tú también formarás parte del pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.